Bueno, pues empezamos el tema 4. El tema 4 trata básicamente el tema de funciones. Bueno, lo primero que se aprende en este tema es el concepto de intervalo. Y para ejemplificarlo tenemos el problema 1. Si lo leemos, dice, el intervalo abierto, y ahora representa entre paréntesis y separados por una coma dos valores, es el conjunto de los números reales x que verifique. Bueno, entonces, evidentemente aquí hay varias cosas que no entendemos todavía. Lo primero, ¿qué es un intervalo? Bueno, pues un intervalo es un conjunto de valores reales entre dos. Un conjunto de valores reales entre dos, eso es un intervalo. Por ejemplo, ¿qué es un intervalo? Pues aquí tenéis uno. Menos 2,1. Eso es el conjunto de los valores reales comprendidos entre menos 2 y 1. Conjunto de valores reales entre menos 2 y 1. Es decir, en este intervalo hay muchos números reales. ¿Qué números reales están ahí? Pues están, pues por poner un ejemplo, el menos 1,9, el 0, el 0,7, el 0,8, el 1/3, el menos 2/5. Estos son todos números reales y están todos en el intervalo comprendido entre el menos 2 y el 1. Por lo tanto, para definir nosotros un intervalo, lo primero que tenemos que tener cuidado es que el valor primero, el menos 2 en nuestro caso, tiene que ser más pequeño que el valor que esté a la derecha, en nuestro caso un 1. Eso es un intervalo. Dos valores reales donde el de la izquierda es más pequeño que el de la derecha, porque si no, no tendría sentido. No tendría sentido que el valor de la izquierda fuera más grande que el valor de la derecha, puesto que estamos diciendo que son los números reales comprendidos entre los dos valores que me dan. ¿Con ambos inclusivos? Bueno, lo de ambos inclusivos no lo discutiremos ahora. Entonces, fijaros que la representación es similar a la que habíamos visto para un punto en el plano. Es decir, dos valores separados por una coma encerrado entre paréntesis. Eso es un intervalo, como aquí pone, abierto. Si hay intervalos abiertos, significa que hay intervalos cerrados, porque si no, no habría intervalos abiertos. ¿Qué es un intervalo cerrado? Pues un intervalo cerrado también es un par de valores reales, pero que en vez de estar encerrados entre paréntesis, están encerrados entre corchetes. Esto es un intervalo cerrado. ¿Qué diferencia hay entre un intervalo abierto y un intervalo cerrado, aparte de que unos están representados por paréntesis y los otros por corchetes? Pues la diferencia está justamente en que en el intervalo abierto no están incluidos los extremos, y en el intervalo cerrado sí. Es decir, en el intervalo abierto menos 2, 1 no están incluidos ni menos 2 ni 1. Mientras que en el intervalo cerrado menos 2, 1 sí están incluidos menos 2 y 1. ¿De acuerdo? Entonces, en el intervalo abierto no están incluidos los extremos. En el intervalo cerrado sí. Es decir, el menos 2 ¿pertenece al intervalo abierto menos 2, 1? No. ¿El menos 2 pertenece al intervalo cerrado menos 2, 1? Sí. Bueno, una vez que hemos visto la definición de intervalo abierto e intervalo cerrado, hay que entender para hacer este problema qué significa estos símbolos que están aquí. ¿Qué significa x menor o igual que 1? Pues significa que x puede tomar cualquier valor menor que 1 o igual que 1. Es decir, cuando yo digo x menor o igual que 1, estoy diciendo que x puede valer cualquier valor negativo, el 0, y cualquier valor entre 0 y 1, incluyendo el 1. Todos esos valores, los negativos, el 0, y los que están entre 0 y 1, todos esos valores pueden ser menores o iguales que 1. Eso es lo que significa x menor o igual que 1. Cuando yo pongo, por ejemplo, x menor estricto que 0, lo que estoy diciendo es que no puede valer 0. Es decir, serían los números negativos, y el 0 no estaría, porque el 0 además no es negativo. Eso significa menor estricto. Igual que el menor igual o que el menor, por supuesto están el mayor o igual o el mayor. ¿Vale? El mayor igual es que pueden ser mayores o iguales que una cantidad, y el mayor estricto es que tienen que ser estrictamente mayores que esa cantidad.
Si yo pongo x mayor que 2, x mayor que 2 significa que la x no puede valer 2, porque 2 no es mayor que 2, es igual. Tendría que ser 3, 2,5, 2,7, 2,8, en fin, todos los números que son mayores que 2. ¿De acuerdo? Bueno, pues entonces una vez que hemos visto que es un intervalo abierto, que es un intervalo cerrado, y hemos visto qué significa menor o igual o menor estricto, la solución al problema es la... ¿Cuál es la solución? Esto significa abierto, porque es paréntesis. Entonces el 2, en este caso el menos 2, perdón, y el 1 no están incluidos. Por eso es intervalo abierto. Ni el menos 2 ni el 1 están incluidos. Es la B, pero le falta algo o falla algo, ¿no? Tiene aquí un menos 1. Esto es una errata. Es el más 1. Para seguir trabajando con intervalos tenemos el siguiente problema. Ese símbolo que aparece ahí, que es una especie de 8 acostado, es el símbolo que se llama infinito. Y cuando aparece con el signo menos delante es el menos infinito. Un intervalo puede tener como un extremo, o como los dos, el menos infinito o el más infinito. Es decir, que podemos tener intervalos, como viene ahí, menos infinito 0, o 1 infinito, o menos infinito infinito, en fin, todo lo que se nos van a ocurrir de este tipo. ¿De acuerdo? Tiene que cumplirse lo siguiente. Primero, por el lado del menos infinito siempre tiene que ser abierto. Es decir, por el lado del infinito siempre tiene que haber un paréntesis. ¿Y qué significa realmente cuando un intervalo tiene uno de sus extremos menos infinito o más infinito? Pues significa que puede tomar cualquier valor por la izquierda si es menos infinito o por la derecha si es más infinito. Es decir, el más infinito o el menos infinito representan respectivamente los números más grandes o más pequeños posibles. Entonces, si yo pongo, por ejemplo, menos 3 infinito, ¿qué es lo que quiero decir? Pues lo que quiero decir es que en este intervalo están todos los valores reales desde el menos 3 hasta el infinito. Y por tanto, cualquier número más grande que menos 3 estaría en este intervalo. Fijaros que sería así. Menos 3 es menor estricto que x, menor estricto que infinito. Eso sería según hemos visto hace un momentito, en el problema anterior. Pero es que esta parte de aquí, x menor que infinito, siempre se va a cumplir. Porque todo número siempre es menor que infinito, puesto que infinito representa el número más grande posible. Y evidentemente todos los demás son más pequeños que él. Entonces, esta parte de x menor que infinito, pues no hace falta ponerlo. Realmente los números que están en menos 3 infinito son todos aquellos números más grandes o mayores que menos 3. Cuando yo represento menos infinito infinito, ¿qué estoy queriendo representar? Pues cualquier número. Cualquier número está entre menos infinito e infinito. Y cuando yo pongo, por ejemplo, menos infinito 0, que es el que me preguntan aquí, ¿qué quiero decir? Pues quiero representar todos los números que son más pequeños estrictamente que 0. Es decir, son los números que están entre 0 y menos infinito. Pero claro, el que el número sea más grande que menos infinito, de nuevo lo cumplen todos. Todo número siempre es más grande que menos infinito. Luego esta parte de aquí no hace falta ponerlo. Son los números x menores que 0. ¿Y cuáles son los números menores que 0? Pues como habéis dicho antes, los negativos. Los números que son negativos son los números menores que 0. Y por tanto la solución al problema este es la C. Fijaros que el que un intervalo sea o tenga que ser abierto siempre por el menos infinito, no significa que tenga que ser abierto también por el otro lado. Es decir, yo podría tener también intervalos así, que sean cerrados por el lado finito, ¿vale? Y abiertos, eso sí que es obligatorio, abiertos por el lado infinito. Eso es obligatorio. Entonces, ¿qué significa menos infinito 0? Pues significa aquellos números x que son menores o iguales que 0. La diferencia con el que me han dado antes es que antes era menores estricto que 0 y ahora es menores o iguales que 0. Es decir, aquí están todos los números negativos y el 0. Y aquí, pues aquí están todos los números x que cumplen, que son mayores o iguales a 2.
Todos los números x mayores o iguales a 2 son los números que están en el intervalo 2 infinito. ¿De acuerdo? Es decir, que los intervalos que sean abiertos por el menos infinito o por el más infinito pueden ser cerrados por el otro lado, por el lado finito. Esos intervalos que son abiertos por un lado y cerrados por otro son los que se conocen como intervalos semiabiertos. Y aquí tenéis un ejemplo. Tenemos el conjunto de los puntos que verifican que son mayores o iguales que 0 y menores estricto que 1. Es decir, son los valores que están entre 0 y 1. Pero 0 está incluido. El 0 está incluido. Entonces, como el 0 está incluido, es un intervalo cerrado por el 0. Y como por el 1 es menor estricto, debe ser abierto por el 1. Entonces, es el intervalo cerrado por el 0 y abierto por el 1, 0, 1. Que es la A. ¿De acuerdo? Fijaros que el A es la solución, el B sería 0 menor estricto que X menor estricto que 1, y el C sería 0 menor estricto que X menor o igual que 1. ¿De acuerdo? Entonces se entiende lo que es un intervalo, ¿no? Un intervalo es dos valores reales separados por una coma. Dos valores reales separados por una coma, donde el primer valor tiene que ser más pequeño que el segundo. Si están entre paréntesis se llama intervalo abierto. Si están entre corchetes se llama intervalo cerrado. Si uno tiene paréntesis y el otro no, o sea, uno tiene paréntesis y el otro corchete, se llama semiabierto o semicerrado. Los abiertos significa que no incluyen el extremo. Los abiertos no incluyen el extremo. Y los cerrados sí incluyen el extremo. Uno de esos extremos puede ser o menos infinito, que tiene que ser lógicamente por la izquierda, o más infinito, que sería por la derecha. Los intervalos que tienen como extremos el menos infinito o el más infinito tienen obligatoriamente que ser abiertos por ese extremo. Y significa que no tienen límite por ese extremo. Es decir, un intervalo que tiene límite derecho infinito significa que puede ser tan grande como se quiera. Y al revés, cuando tiene un límite por la izquierda menos infinito, significa que puede ser tan pequeño, entendiendo por pequeño los números negativos muy grandes, como se quiera.